Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Hoy vamos a empezar un nuevo tema, una nueva unidad, la unidad 4. Como dije en el último video, nos vamos a olvidar de las neurosis y vamos a empezar a hablar de la psicosis. Y como el gran grupo de la psicosis es inmenso, nosotros vamos a tomar dentro de la psicosis a la esquizofrenia. Lo primero que vamos a hablar es de que ustedes tienen que olvidarse de todas las características del paciente neurótico y nos vamos a todas las características de las cuales hablamos, ¿se acuerdan al principio? Entre la diferencia entre neurosis y psicosis, del paciente psicótico. Hoy nos estamos basando en las características y las diferencias que tiene el paciente psicótico del paciente neurótico y además de estas diferencias empezar a atender y a entender de qué se trata la esquizofrenia. La esquizofrenia es la psicosis más grave y más inhabilitante. Y viene estudiada desde hace mucho tiempo. El primero que habla de esquizofrenia es un psiquiatra que se llama Emil Kraepelin. Y lo primero que asocia es esto de llamarla también demencia precoz. ¿Por qué demencia precoz en esa época? Bueno, a ver, primero porque había un estado de disgregación mental. Y en ese momento se pensaba que había mucho deterioro intelectual en la esquizofrenia. Por eso se la comparaba con una demencia. Y se la llamaba precoz porque según ellos era una enfermedad parecida a la demencia, pero que se daba en sujetos muy jóvenes. Estamos viendo que el promedio de la esquizofrenia cuando aparece, cuando hace su primer brote e irrupción en una persona, se da entre los 15 y los 30 años, es lo más común. Yo diría que lo más común es entre los 18 y los 25, pero lo podemos extender. Hay esquizofrenias mucho más precoces, que se dan justamente en sujetos púberes, antes de los 15. Todavía no nos ponemos de acuerdo si es una enfermedad, un cuadro clínico o si es un síndrome. Ustedes saben lo que es un síndrome. Es un conjunto de signos y de síntomas. Muchos dicen que es una enfermedad mental, otros dicen que es un síndrome. Causas. Miren, yo lo único que les puedo decir es que la persona que tiene un brote esquizofrénico nunca vuelve a ser la misma persona que era. No hay restitución ad integrum, que quiere decir restitución integral. Esa persona no tiene una restitución al 100%. Después de un brote esquizofrénico, la persona no vuelve a ser la misma persona que era. Y lo que sí se trata es de que esa persona, a lo largo de su vida, tenga la menor cantidad de brotes posible. Porque a mayor cantidad de brotes, mayor deterioro de la personalidad. En todas sus áreas. En todas sus áreas. Intelectual, afectiva, social y conductual. Se habló mucho en una época de que tenía que ver con un factor de herencia o genético.
cuando uno hace la anamnesis de estos pacientes, es probable que cuando uno pida por la historia familiar, a lo mejor alguien ha sufrido de esta enfermedad o de alguna enfermedad psiquiátrica X. Pero no siempre es así. Y hasta ahora, pues la ciencia avanza, no hay nada que me diga genéticamente que esta persona tiene un gen que hace que tenga esquizofrenia. En realidad, para mí y para muchos que vemos sobre el tema, para mí es una multicausalidad. Tiene que ver con predisposición, tiene que ver con fenómenos sociales o factores sociales, con factores psicológicos, con mucho que tenga que ver con situaciones familiares, con determinadas características en la pareja de padre y madre, una madre muy simbiótica. Sí, vamos a hablar de lo psicológico, que es lo que a mí me interesa, muy pegada a ese hijo viene a completarla, y un papá como figura real paterna ausente, ya sea o por excesivo mandato paterno, por excesiva brusquedad y agresividad, un padre muy rígido, muy agresivo, o al revés, un padre que figura no se mete. Por una cosa o por la otra, la figura paterna queda desdibujada. Y la figura materna es fundamental. Esa relación simbiótica. La esquizofrenia, como dije, se da en pacientes jóvenes, con mucha situación de vivir muchos años, y por eso la enfermedad se vuelve tan disruptiva, porque a mayor cantidad de brotes, como dije antes, mayor deterioro en todas las áreas de personalidad del paciente. El primero que trata como dije, que le llama una demencia precoz, y que dice que hay un gran deterioro intelectual. En realidad no hay deterioro intelectual en la esquizofrenia. Lo que hay es un deterioro en el juicio, en las formas de pensar, en las formas de sintetizar. No hay trastornos de memoria. Lo que sí hay un aparente, por esta forma extraña de juicio, como que si hubiera un deterioro intelectual severo. No lo hay. El segundo que va a hablar y que va a definir las formas de esquizofrenia va a ser Eugen Bleuler. Él también va a hablar de una demencia precoz, pero de alguna manera es el que más trabaja sobre esquizofrenia, reconociendo a quien fue el precursor, que fue Emil Kraepelin. De ahí en más un montón de psiquiatras, hasta nuestros días. Como decimos que es un síndrome, que es un conjunto de signos y de síntomas, hay cosas que son fundamentales para Bleuler para diagnosticar esquizofrenia.
Y nosotros, por lo menos como yo lo he estudiado, hablamos de la fórmula mnemotécnica de las 4 AES. 4 AES. Fórmula mnemotécnica es fórmula de memoria. Si ustedes la estudian de esta manera, como a mí me la enseñaron mis grandes profesores, yo no me lo olvidé más. ¿Qué es lo que se da? Se dan trastornos en la afectividad, trastornos en la asociación, ambivalencia, conducta, trastornos y conducta ambivalente y autismo o conducta autística. Miren, ¿por qué digo que es la fórmula mnemotécnica de las 4 AES? Básicamente, y lo voy a escribir acá, 4 AES es asociación, afectividad, ¿sí? Ambivalencia o conducta ambivalente, autismo o conducta autística. Cuatro AES, chicos. Disturbios en la asociación, disturbios, trastornos en la afectividad, conducta ambivalente o ambivalencia y autismo. Fórmula de memoria de las 4 AES. ¿Sí? Es un tip que les doy para el estudio, ¿sí? Ustedes van a poder no olvidarse de eso. Básicamente esto. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a desmenuzar esto que tiene que ver con la fórmula mnemotécnica de las 4 AES. Disturbios en la asociación. ¿Qué es? Disturbios en el pensamiento, en la forma de pensar, en el juicio. Se cae el juicio crítico. El enfermo, el paciente habla y de repente se desconecta. Se hacen largas pausas. Salta de un tema inconexo con otro. El lenguaje se vuelve difícil por el curso del pensamiento. Y hay desde estereotipias verbales, como de repente repetir una palabra, ¿bien? O una frase, ¿sí? Repito. O hablo y repito. Neologismos, que neologismos tienen que ver con crear palabras nuevas, que uno no sabe ni de dónde las sacaron. Que esto dificulta el poder hacer empatía con ese paciente. No lo puedo comprender. ¿Se acuerdan los síntomas del enfermo psicótico? No lo puedo comprender. No me puedo poner en el lugar. Lo puedo entender intelectualmente, pero no lo puedo comprender. O lo que llamamos la esquizofasia. Esquizofasia es crear un lenguaje totalmente nuevo, donde solamente ellos entienden por los códigos que utilizan y las palabras que utilizan, que crean un lenguaje propio. ¿Sí? Si a esto le sumamos las alucinaciones y los delirios, es muy difícil trabajar con este tipo de pacientes. Y esto parece que fuera un deterioro intelectual. No es un deterioro intelectual. Es un deterioro en la estructura de pensamiento. Que no es esto de una deficiencia intelectual.
Fíjense que en el mundo y en la historia ha habido esquizofrénicos sumamente inteligentes, genios inclusive. Problemas afectivos. Dijimos disturbios en la asociación, disturbios en la afectividad, o trastornos en la afectividad o problemas en la afectividad. Miren, lo que tienen que tener muy en cuenta es que el enfermo parece desconectarse de lo afectivo. Parece imperturbable. Cuenta cosas como si las contara que le hubieran sucedido a otra persona. Porque no hay, desde lo gestual, lo que nosotros llamamos modulación afectiva. No modula el afecto. Entonces parece que contaras las cosas más terribles que le han pasado en la vida y parece que le hubieran pasado a otro. Parece que estuviera disociado exactamente. Por eso también es una psicosis disociativa, la esquizofrenia. Por un lado la razón, por otro lado el afecto. El afecto queda como separado. En esta aparente insensibilidad afectiva es todo lo contrario. Los enfermos que padecen este síndrome son altamente vulnerables. Hay un contraste entre esta aparente frialdad y poca modulación del afecto con lo que en realidad les pasa. Cualquier cambio, por ínfimo que sea, de condiciones externas y afectivas, es terrible cómo lo desestructura al paciente, cuando aparentemente no parecería, desde la situación de observarlo y escucharlo. Hay sentimientos de despersonalización. El paciente, la persona se siente extraña como mínimo. Dice que no se reconoce, que no es el mismo, que algo extraño le está pasando. Hay hasta como una transformación corporal, gestual. Hay como una inexpresividad mímica, de mimia, de hacer gestos. Hay una mirada que nosotros llamamos como en transparencia, que parece que no nos están mirando a nosotros, sino que parece que cuando hablan es una mirada perdida, ¿sí? Que traspasa, que va más allá de nosotros. Todo esto sumado, vuelvo a lo mismo, a muchos sentimientos de despersonalización. No me reconozco, no soy el mismo. El efecto espejo. Me miro pero no soy yo. Esto, piensen, mechado con delirios y con alucinaciones de todo tipo. Las personas de su entorno, las personas familiares, pierden para el enfermo esta cotidianeidad, esta relación afectiva estrecha, se vuelven como extraños, no los reconocen, dicen que no son lo que son, y el mundo se le transforma en un mundo hostil. Porque él se siente, o ella, que no es la misma
y los de alrededor tampoco. Y esto conduce al otro, que es el replegamiento sobre sí mismo, porque el mundo se vuelve tan extraño que el enfermo, ¿qué hace? Se repliega sobre sí mismo, se aparta del mundo. El psicótico corta lazos con la realidad y estructura una realidad nueva. Recuerden las características del paciente psicótico. Entonces hay trastornos en la conducta que tienen que ver con lo que nosotros llamamos el autismo. A ver, el esquizofrénico no es autista, que ahora no se le llama autismo, se le llama TGD, ¿no? Trastornos generales del desarrollo. Lo que comparte con el autismo profundo es esta tendencia a replegarse sobre sí mismo, a cortar lazos con la realidad y a sumergirse en un mundo de fantasía que le da como un reaseguro. Esto es lo que comparte. Y además de esto hay conductas y sentimientos, por eso decimos ambivalencia, conducta ambivalente. Lo que dice lo desdice. Hay un sentimiento de amor, odio, bronca, tranquilidad, siempre en polos ambivalentes. Y esto se da mucho con el entorno afectivo del paciente. Por eso, para la familia, un diagnóstico de esquizofrenia, por eso hoy en día no se trabaja con el paciente solo, se trabaja con el paciente y con la familia, porque para la familia este tipo de diagnóstico es muy pesado y empiezan a no reconocer a la persona que tenían y que querían, porque en realidad no es el mismo. Porque esta enfermedad atravesó todos los aspectos de su personalidad. Es un enfermo que necesita medicación de por vida, pero lo que más cuesta es adecuar las dosis a cada paciente. Para eso están los psiquiatras, para hacerlo. Y además hay que controlar, porque cuando sienten que están un poco mejor, dejan de tomar. Y entonces vuelven los brotes. El no tomar medicación hace que el brote aparezca. Y lo que hay que tratar es de que tenga la menor cantidad de brotes posibles. Y una manera es adecuar medicación y tomarla. Y tomarla en el horario que la tiene que tomar. Y tener buen descanso. Y tener una vida ordenada. El paciente necesita esto. Porque esta enfermedad es tan inhabilitante y desestructurante que hay que estructurar desde afuera para ayudarlo. Aquel paciente que ha pasado mucho tiempo ya reconoce sus síntomas. Ya reconoce qué cosas le pasan antes de los brotes. Y puede avisar de esto. Es una forma de entrenar al paciente. Hoy el paciente esquizofrénico puede vivir en sociedad, ¿sí? La psiquiatría de la época ha cambiado, se trabaja interdisciplinariamente, se trata de internar cuando no hay otra situación en pleno brote, pero también se trata, si la situación familiar, el contexto familiar, el enfermo lo permite, de externalizarlo lo más rápidamente posible, porque no ayuda esta ruptura de tanta internación con la realidad. Porque ya de por sí el enfermo esquizofrénico, la esquizofrenia tiene esto de cortar lazos con la realidad. A mayor cantidad de internaciones, más
de alguna manera contribuimos a que él corte los lazos con la realidad. Lo que pasa es que a veces no se dan las condiciones. Porque a veces regresarlo a la familia también trae problemas de brotes. Porque a veces el conflicto familiar viene desde ahí. Ustedes seguramente no han visto psicología familiar, pero bueno, el enfermo, este tipo de patologías, el enfermo es un emergente de un grupo familiar que por lo menos como mínimo es disfuncional. ¿Sí? Es el que se quiebra y hace el brote y se hace cargo de toda la enfermedad familiar. Y la familia, nosotros hablamos de depositante y depositado. La familia deposita de alguna manera los aspectos patológicos en un miembro de la familia. Ese miembro de la familia es el depositante de los aspectos patológicos de toda la familia. En esta dinámica de relación interfamiliar. Y es el que se quiebra y se enferma por la familia. Es el chivo expiatorio. Entonces ya no nos preocupamos por los aspectos locos que tenemos o patológicos de cada uno, miembro integrante de la familia, sino que es él el enfermo o es ella la enferma. Ya está. Cuesta muchísimo trabajar con el enfermo, con el paciente y con la familia haciendo terapia. Porque a veces nos damos cuenta de que la familia o algún componente de la familia no ha hecho ningún brote, pero esto no quiere decir que porque no haya hecho un brote no está más enfermo que el propio enfermo. Nosotros hablamos en psicoanálisis de familia esquizofrenizante o mamá esquizofrenizante. Esta es la teoría, es una de las tantas teorías que tenemos, por lo menos del psicoanálisis. Entonces, la fórmula para diagnosticar esquizofrenia tiene que haber sí o sí 4 signos claros: disturbios en la asociación, disturbios en la afectividad, conducta ambivalente o ambivalencia y autismo. Que autismo no es el autismo, sino esto de replegarse, comparte con el autismo el replegarse en sí mismo, ¿sí? El esquizofrénico regresa, la regresión, a las etapas primeras del desarrollo, a la etapa oral, a la etapa narcisística. Es más, algunos psicoanalistas dicen que, desde el psicoanálisis estoy hablando, que regresan inclusive a etapas anteriores al nacimiento, a etapas intrauterinas. No hablan, cortan lazos con la realidad, y eso se ve mucho en la esquizofrenia catatónica, donde el enfermo a veces se pone en posición fetal, no habla, se balancea, masculla cosas y corta lazos con el mundo. Y así puede permanecer horas, días. Que es un tipo de esquizofrenia particular. Que ahora vamos a esto. Hay muchos tipos de esquizofrenia. Las más comunes es lo que llamamos la esquizofrenia hebefrénica,
la esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia simple y lo que muchos llaman la esquizofrenia residual. ¿Qué son cada una de ellas? Son tipos de esquizofrenia, donde hay determinados componentes que se destacan más que otras. Por ejemplo, la esquizofrenia hebefrénica se le llama hebefrénica por Hebe, que es la diosa romana de la juventud, Hebe. Son las esquizofrenias más tempranas, las que se dan antes de los 18 años. También se pueden dar después, entre los 18 y los 25, pero también puede haber esquizofrenias que se den a los 15, a los 14, a los 12. Ya es demasiado temprana, pero hay algunas. A veces lo que pasa es que el individuo a lo mejor no tuvo un brote muy notorio, sino que más bien tuvo como un brote solapado, con algún intento de fuga o de suicidio, ¿sí? Y eso no se tiene en cuenta, lo toman como un hecho aislado. Y eso es a lo mejor el principio de. Y después aparece la esquizofrenia. Este tipo de esquizofrenia son esquizofrenias tempranas y ahí se destaca la hebefrenia. ¿Por qué? Porque hay deterioro en el juicio y en la asociación de ideas, hay deterioro intelectual. Pero no en cuanto a alguna situación fuerte de deterioro intelectual, sino siempre que hablamos de deterioro intelectual en la esquizofrenia estamos hablando del deterioro del pensamiento y del juicio, de las formas del pensar. Y como además es una esquizofrenia que se da precozmente, tiene mucho más cantidad de años para desarrollarse y el enfermo para vivir. Así que a mayor cantidad de años, mayor posibilidad de brotes esquizofrénicos, que es lo que hay que tratar de que no. La otra esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica. La catatonía tiene que ver con que el enfermo le puede pasar que empiece lentamente a entrar en catatonía como en forma abrupta. Y entonces se queda en determinada posición, con los ojos en el techo, no contesta, no reacciona a los estímulos exteriores, puede pasar así días, horas. No quiere comer, no se quiere alimentar, está como en otro mundo paralelo, no se mueve y queda así, en estado de shock catatónico. A veces puede entrar lentamente, que cada vez se va replegando más en sí mismo hasta que entra en estado de catatonía, está un tiempo y después sale así también lentamente, a través de psicofármacos, hay que darle psicofármacos, ¿sí? Hay que alimentarlo a través de suero, en muchos casos. O el comienzo puede ser abrupto y la salida también. ¿Dónde está ahí el problema? Bueno, el problema en la catatónica es en la parte psicomotora. El enfermo no se mueve, no reacciona a ningún estímulo exterior, de ningún tipo. Esas son las esquizofrenias que pueden llegar hasta la posición fetal y el balanceo. Y no hablan. Y no responden a nada. Otra es la esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide es la esquizofrenia más tardía, está plagada de delirios de persecución. Yo voy a aclarar, ustedes van a escuchar que yo digo paranoide y no digo paranoia ni paranoica.
Porque hay una psicosis que es la paranoia, que es otro tipo de psicosis. Cuando el delirio paranoico, en la paranoia, es muy estructurado y a veces hasta uno puede pensar que es real, si uno no está muy entrenado. Para alguien que no está entrenado, el cuento, el delirio, es tan real y tiene tantas componentes que coinciden con la realidad del sujeto que uno puede decir, bueno, le pasó esto a este sujeto. ¿Sí? Está muy bien armado y estructurado ese delirio. En la paranoia, nosotros estamos en la esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide, cuando yo digo oide, todo lo que es oide es como si fuera. Entonces, el delirio es como si fuera paranoico. Son delirios de persecución. Igual que en la paranoia, con la única diferencia es que son delirios que se caen y que uno ya se da cuenta rápidamente que, ¿sí? Porque, a ver, uno le pregunta, ¿desde cuándo? Porque me persiguen. ¿Quién te persigue? Porque uno se mete en el delirio con el paciente. Se mete y sale, ¿no? Que si me quedo en el delirio del paciente, estamos los dos iguales. Entonces, uno pregunta, necesita preguntar, porque el delirio habla de lo que le pasa al paciente. Y porque también uno sabe el grado de peligrosidad de ese paciente o no, para sí mismo o para terceros. Entonces, escucho voces. ¿Cada cuánto escuchas voces? ¿Cuándo las escuchas a las voces? ¿Qué te dicen esas voces? Y vos, a ver, ¿y quiénes son esas voces? Y a lo mejor dice, estoy haciendo así dramáticamente, ¿sí? Son seres de otro planeta que vienen y se meten en mi cerebro y me dicen lo que yo tengo que hacer. Entonces ahí uno le pregunta, ¿qué te dicen? ¿Qué tenés que hacer? Porque ahí uno mide el grado de peligrosidad del paciente, porque puede decir que mate a mi mamá, por ejemplo, o que me tire por ¿sí? Cada cuánto la sentís, cómo la sentís, siempre la sentiste. Hay veces que las voces dejas de escucharlas. ¿En qué momentos dejas de escucharla? Pero lo que quiero decir es que ven que ese delirio, esa alucinación que tiene, más ese delirio de que hay voces que se meten en mi cabeza y me controlan el pensamiento y me dicen y me hablan, es bien claro que es un delirio de persecución, pero que es un delirio. Yo solamente con contárselo a ustedes, ustedes se dan cuenta que es un delirio. En cambio, por eso decimos paranoide, porque no es como en la paranoia, en la otra psicosis, que el delirio es sumamente estructurado. Y hasta puedo, si no soy entrenado, pensar que es una historia real, porque está muy bien armado. Este delirio no, es inconsistente. Bien, entonces estamos hablando de la esquizofrenia paranoide, que esa se puede dar en forma más tardía, se puede dar después de los 25 y se puede dar hasta los 40 años, fácilmente. La otra es la esquizofrenia simple. La esquizofrenia simple la introdujo Bleuler, porque Kraepelin ya había hablado de ciertas esquizofrenias. Bueno, chicos, no me pregunten por qué le dicen simple, porque la esquizofrenia simple es la de más difícil diagnóstico y peor pronóstico. ¿Por qué le pusieron simple? No me pregunten. En realidad, la esquizofrenia simple viene mezclada de otros tipos. No hay cuadros puros, chicos, pero en la simple menos. Viene mezclado con otros cuadros. El tipo de inicio, que ustedes lo tienen en los apuntes, hay un inicio que es lento, hay otro inicio que es progresivo, hay otro inicio que está mechado con
otro tipo de patologías. Por ejemplo, a veces se puede presentar como un trastorno, un TOC. ¿Te acuerdan que yo dije que el TOC se podía complicar con una esquizofrenia? Bueno, aparentemente empieza como un TOC y es un TOC. Y uno lo trata como TOC, pero la cosa se va complicando. Y ya no es, yo sé que estos pensamientos como le pasa al trastorno obsesivo compulsivo, estos pensamientos que se me imponen, yo los construyo, porque el que sufre de trastorno obsesivo compulsivo es un neurótico, tiene conciencia de enfermedad. Esa línea se va haciendo muy, 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 muy laxa y termina siendo, me meten ideas en la cabeza, alguien me las mete. Ya estoy diciendo, ya el discurso es otro, ¿se dan cuenta? Una cosa es que me digan, yo no puedo dejar de pensar en lo que pienso. Y para eso necesito hacer determinados rituales. Y otra cosa es, bueno, en realidad esos pensamientos me los mete alguien. Ya el discurso es totalmente distinto. A veces la esquizofrenia viene en forma de una depresión atípica. ¿Por qué decimos depresión atípica? Porque tiene rasgos de depresión, pero no es un cuadro depresivo total. Y uno al paciente a lo mejor lo está tratando por depresión durante un tiempo y después viene como solapada por debajo el trastorno esquizofrénico. Y una vez que aparece, hace el brote y ya no hay mucho que hacer. Digo, mucho que hacer porque una vez que se instala el brote y se instaura la esquizofrenia, bueno, es esquizofrenia ya. A veces viene en forma de histeria o con situaciones fóbicas. Esto se da mucho en la esquizofrenia simple, que aparecen otros cuadros complicando el diagnóstico. Y cuando aparece realmente la patología de base, que es la esquizofrenia, estuvimos durante mucho tiempo trabajando con otro tipo de patología, porque lo que se manifestaba era otro tipo de patología, pero de base venía algo. Entonces, uno a través de terapia, a través del paciente, uno ve cuando un paciente se va descompensando de una neurosis a una psicosis. Bien. Esta es la esquizofrenia simple, porque además, como es de difícil diagnóstico por todo lo que acabo de decir, también el pronóstico es más difícil de saber. Sí sabemos por ahora y hasta el día de hoy que la esquizofrenia es un trastorno que inhabilita y que el enfermo no hay restitución integral al 100%. Nunca vuelve a ser la misma persona que era. Pero puede trabajar, puede incorporarse en la sociedad, se rehabilita el enfermo. Lo que no tenemos por ahora es cura total. Y de todas las psicosis, las más graves es la esquizofrenia. Todo el gran grupo de esquizofrenia. Y la otra esquizofrenia de la cual me falta hablar, que es la esquizofrenia residual. Que a lo mejor ustedes, yo no sé cómo están y cómo están trabajando con la profesora de prácticas, que es Miriam Fariña. A lo mejor ya vieron esto. La esquizofrenia residual sería el deterioro, lo residual que queda de haber tenido brotes esquizofrénicos. Esto de que lo que dije antes, no hay restitución al 100%. Entonces siempre queda, por eso esquizofrenia residual, en la personalidad y en la estructura de este paciente, signos de haber pasado por una esquizofrenia, de tener una esquizofrenia, aunque hace años que no tenga brotes, por ejemplo. Pero siempre queda algo residual. ¿Por qué? Es una enfermedad crónica la esquizofrenia. Es una enfermedad psiquiátrica crónica que
Cada paciente la cursa de acuerdo a su historia, al tipo de esquizofrenia que tenga, a sus relaciones amorosas, afectivas, parentales, familiares. Es una enfermedad muy difícil. Bueno, esto no lo voy a decir solamente para la psicosis esquizofrénica, lo digo para todo. No hay enfermedades, hay enfermos o personas que transitan esta enfermedad. O cualquier enfermedad psiquiátrica. No hay enfermedades, hay personas que padecen determinadas patologías y que cada uno, como es único e irrepetible, cursa la patología de una manera única e irrepetible. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya es hora, que ya hemos andado mucho camino. Yo no sé si el día de mañana ustedes se van a dedicar a la enfermería psiquiátrica, pero lo que tienen que tener en claro es que detrás de un paciente, de un enfermo con cualquier patología psiquiátrica, hay una persona. Y que si yo solo me quedo en mirar la patología, me la pierdo en realidad de la patología, porque hay tantas patologías y formas de transcurrir las enfermedades psiquiátricas como enfermos psiquiátricos hay, como pacientes psiquiátricos hay. Y detrás de ese paciente psiquiátrico hay una persona única e irrepetible, con una historia de vida, con una historia familiar, con una forma de cursar su patología. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos en salud mental y estamos viendo casos psiquiátricos. Y por ende yo tengo que darles en cada patología y hablar de las patologías y dar las características de los cuadros clínicos de esa patología. Pero cuando ustedes se encuentren, si alguna vez se encuentran o porque van a hacer esta especialidad o porque la vida los pone en una situación X en cualquier lugar donde ustedes trabajen, ustedes se van a dar cuenta de que el diagnóstico es lo de menos. ¿El diagnóstico para qué sirve? Mi pregunta es, ¿el paciente tiene derecho a saber el diagnóstico? Sí, tiene derecho. Los familiares también tienen derecho. Pero en realidad el diagnóstico nos sirve a nosotros y hasta ahí nomás para saber cómo trabajar. Pero detrás de cada persona que sufre y transcurre y transita una enfermedad psiquiátrica, hay una persona. Y yo me tengo que abocar a esa persona. Porque si lo rotulo y digo, total, este es un esquizofrénico, total, este es un fóbico, este es... Me quedo con el rótulo y no puedo ver lo que le pasa al paciente. Y no puedo entender nada. Y me pierdo de ver cómo transcurre esa persona con esta patología que tiene. Y no puedo ver qué relación hay entre sus familiares y él, y cuál ha sido su historia de vida, y qué cosas los han llevado a que le pase lo que le pasa. Yo sé que hay
desde la madre patria, que no es España, es Estados Unidos, este famoso DSM-5, donde se van a encontrar, gordo, así, quichicientas formas distintas de diagnosticar. Y cada cuadro con cada cosa. ¿Saben qué? Los que trabajamos en psicoterapia profunda nos interesa ver la persona. Y seguramente con los profesionales con los cuales trabajamos interdisciplinariamente, hablamos sobre qué tipo de... Pero nada más. Si yo me quedo con el diagnóstico, no veo al paciente. Porque voy a tratar y tender a encasillarlo en ese diagnóstico. Y yo necesito al paciente y su historia de vida. Si hay algo que pueda hacer por él y por su familia, es ver al ser humano que hay detrás de ese paciente. Si no, no entendí nada, absolutamente nada, ni de la enfermería en salud mental, ni de la salud mental en general. Me tendría que dedicar a otra cosa. ¿Se entiende? Entonces empecemos a ver a ese ser humano que padece, que sufre, que se angustia, que cursa a lo mejor una psicosis gravísima y crónica. Pero ¿cómo la cursa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué cosas hace? ¿Qué cosas lo llevaron? Porque no hay dos pacientes iguales, por más que los diagnósticos sean iguales. Puedo tener 10 diagnósticos iguales y los 10 van a cursar de manera distinta. ¿Mm? Bueno, a esta enfermedad encima, con cualquier psicosis, está plagada, para terminar, con delirios y alucinaciones. Alucinaciones de todo tipo, visuales, los más comunes, ver cosas donde no hay, auditivas, escuchar voces, olfativas, olores, sensitivas, no siento una mano, no siento esto, tengo un bicho que me come, me está comiendo los órganos internos, la dismorfofobia, ¿se acuerdan? Que tenía el que padecía de trastornos de TOC y que yo dije que esas dismorfofobias tenían que ver con un tipo de TOC que tenía que ver más con la psicosis y que se daban en pacientes esquizofrénicos. Bueno, la esquizofrenia cursa con muchas obsesiones y rituales, porque hay una parte que es obsesiva en el esquizofrénico, que necesita determinados rituales o decir determinadas palabras o hacer determinadas cosas y necesita un orden en su vida y no lo saques de ese orden porque lo desestructurás. Y los delirios, que son las historias fantásticas sobre estas alucinaciones. ¿Por qué aparecen los delirios? Porque aparecen las alucinaciones. Entonces, si alguien me dice, lo que dije anteriormente, escucho voces que me hablan dentro de la cabeza, o al revés, estamos trabajando con el paciente se calla, no habla más. Y uno le dice, continúe, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Shh. ¿No escucha las voces? No, yo no las escucho. Esto es algo que es claro, ¿no? Yo no le puedo decir al paciente, sí, escucho voces. No es esto que se dice en la jerga común de la gente común que no entiende de psiquiatría ni de nada y que dice, hay que seguirle. No, yo lo tengo que traer a la realidad y le voy a decir, no, yo no escucho las voces que vos decís. ¿Vos las escuchás? Me va a decir que sí. ¿Y qué escuchás?
Entonces, cuando yo empiezo a preguntar sobre esa alucinación auditiva, ¿sí?, él va a tener que darme una respuesta. Y como me va a tener que dar una respuesta ante algo que no existe, va a inventar una historia. Y ahí aparece el delirio, que es una historia fantástica. En realidad los que me hablan son los mismos que se meten en mi computadora. Y yo hago el trabajo en la oficina y al otro día llego y me borraron todo. No hay nada de lo que yo trabajé. En realidad él no hizo ningún trabajo, porque ya estaba con estos síntomas que hacían que empezara a estar raro, y a lo mejor él pensaba que trabajaba en la computadora y en realidad no trabajaba nada en la computadora. ¿Sí? Se me meten en la cabeza y se me meten en la computadora y me borran todos los trabajos. Por eso al final no pude ir más al trabajo. ¿Y qué hiciste? Y me quedé como encerrado en casa. Pero también en la computadora de mi casa se metían. ¿Sí? De ahí todas las historias que ustedes quieran. Pero es cuando yo pregunto sobre la alucinación que para justificar esa alucinación aparece una historia fantástica. Que a las claras es un delirio. ¿Mm? ¿Se entiende el mecanismo? Bueno, chicos, esto es lo más importante que ustedes tienen que saber sobre esquizofrenia. Lean el apunte, les mandé mirar una película, miren, anoten sobre la película, Deadline, y después vamos a ir trabajando, ¿sí?, la película. Cualquier cosa, cuando escuchen el video y cuando lean sobre los apuntes que yo les mandé, cualquier cosa que ustedes tengan que preguntar, como siempre, a través del canal de YouTube, a través de los grupos de WhatsApp, a través de mail, sin ningún tipo de problemas. Bueno, chicos, terminamos con el tema, ¿sí? Es la única psicosis que vamos a ver. Nosotros no vamos a ver otro tipo de psicosis. Hay muchas, pero esta es con la que más se van a encontrar. Y es la que es más difícil de entender. Bueno, cualquier cosita, cualquier consulta, me dicen. Cuídense todos y nos vemos en la próxima.